La licenciada Andrea García, directora de Género Generacional de la Alcaldía Municipal de Cochabamba, con nosotros. Buenas noches, directora, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches a todos y todas quienes ahora nos están escuchando. Ya lo decía usted, realmente un hecho que nos ha consternado muchísimo. Una niña de apenas 1 año y 9 meses que ha tenido que padecer tortura. Y ojo, ha tenido que padecer tortura durante 1 mes. Porque la persona, el sujeto, el padrastro de esta pequeña es quien se quedaba al cuidado de ella, de que la madre iba a trabajar y la dejaba al cuidado de él y de el padre de este sujeto. Durante este mes que ellos han estado al cuidado de la pequeña, es que la habrían agredido brutalmente. La niña tenía miedo de acercarse, tenía miedo al verlo. Y eso es lo que nos llama la atención. La madre nunca hizo una denuncia, nunca hizo absolutamente nada. Todo lo contrario, ha socapado este tipo de acciones brutalmente agredida. La niña realmente es un hecho que nos ha consternado muchísimo. El escuchar el detalle, el informe del fiscal, el informe del médico forense, realmente ha sido hasta una película de terror. Una niña de apenas 1 año y 9 meses ha tenido que soportar golpes en absolutamente todas las partes de su cuerpito. Las imágenes, las fotografías que han podido revelar cómo estaba el cuerpito de la pequeña es que han mostrado que tenía hematomas en la cabeza, en la carita, en el cuello, en las manos, muslos. Ha sido agredida sexualmente. El informe del médico forense ya específico para determinar la agresión sexual ya nos va a llegar. Sin embargo, hay un documento preliminar, un informe preliminar que indica que existe sido. Miren, este hecho ha despertado la compasión de muchas personas y bueno, también nos ha hecho pensar qué estamos haciendo todos nosotros, todas tipo de protección estamos brindando a nuestros propios hijos, a nuestras propias hijas. El entorno familiar se ha convertido ahora en el entorno agresor hasta que pueda terminar de una niña. Comentarles además que la madre de esta pequeña había conocido al agresor hace 3 meses, 2 meses que habría enamorado con esa persona y al tercer mes ya se fue a convivir con el sujeto y la deja además a la niñita al cuidado de esta persona, prácticamente después de haberlo conocido 2 meses y un poco más. ¿Cómo una persona puede preferir tener la compañía de un hombre antes de cumplir con las responsabilidades, que no solo son legales, ¿no? Es un tema de responsabilidad hasta humana. Y bueno, comentarles que el día de hoy se ha llevado a cabo la audiencia de medidas cautelares. Esta persona ya está en la cárcel de Labra y el padre de este sujeto en la cárcel de San Sebastián Barones. Como municipio de Cochabamba, como Defensoría de la Niñez y Adolescencia, estamos pidiendo 30 años de cárcel sin derecho a indulto por el delito de infanticidio. Licenciada, le pido por favor unos minutitos. Quiero compartir justamente lo que decía la directora. Llegó el papá desde Sucre hasta Cochabamba con lágrimas, dolor y mucho sufrimiento. Pide justicia ante el horror, la tortura que tuvo que vivir su bebé de 1 año y 9 meses. El padre de la menor llegó hasta Cochabamba de Sucre. Dice que con la madre de la menor vivían en esa ciudad, pero hace más de 6 meses se separaron. Aparentemente la mujer escapó de Sucre y se desconocía el paradero. El padre se enteró de lo que le pasó a su hija y ahora solo busca justicia. Ha decidido, sí, ha escapado, se ha escapado porque yo no sabía dónde estaba. Sin decir nada se fue. ¿Vivía en Sucre? Vivía en ¿Cuándo Sucre. se vino? Casi como 6 meses ya. Hace 6 meses. El padre relata que su hija cumpliría el mes de julio sus 2 años. Aún le es difícil caer en la realidad de que su hija fue brutalmente golpeada, además vejada sexualmente, hasta terminar con su vida. Solo quiero justicia, por favor ayúdenme. Una niña de 1 año y 9 meses.
Apenas una pequeña iba a cumplir sus 2 añitos en julio. Es increíble, de verdad, no puedo comprender una situación de esta naturaleza, de que haya tanta maldad contra una bebé de 1 año, 9 meses. Es realmente terrible. Directora, estamos asombrados de lo que está pasando. Una mujer que enamora 3 meses con un sujeto, se lo lleva a su casa y le entrega a su hija para que la cuide y desaparece cuando la ve muerta. Ni siquiera fue al entierro, tengo entendido. Ni siquiera. Le comento que desde el día de ayer, domingo, que el padre llegó de Sucre en compañía de algunos familiares, la mujer desapareció. No asistió ni siquiera al funeral de la niña, que ha sido el día de hoy a las 11 de la mañana, no asistió a la audiencia de medidas cautelares, no se ha constituido en víctima denunciante, estaba más pendiente de qué es lo que pasaba con su pareja, no la hemos visto con alguna reacción o alguna emoción. Para nada. Es algo que también nos ha llamado la atención y es precisamente por estos indicadores y además porque se habrían suscitado tantos hechos de violencia en contra de esta pequeña y ella nunca había denunciado. Es por eso que el día de hoy se ha ampliado también la denuncia a esta persona en grado de complicidad. Y como usted decía, ¿cómo es que personas, mamás, papás, podemos poner en una situación de alto riesgo a nuestros propios hijos e hijas? En este caso, después de haber conocido a una persona 2 meses, de haber enamorado 2 meses, se van a vivir juntos y deja al cuidado de una pequeña de 1 año y 9 meses a una persona que prácticamente no conocemos. Y ojo, después de haber convivido un par de semanas, ante ya ver moretones en el cuerpo de la niña, al ver que la niña no quería quedarse con esta persona, porque sí, tenemos un informe donde nos dicen personas, vecinos, vecinas, la niña gritaba al verlo, tenía miedo al verlo. ¿Qué pasó con la mamá? Nunca hizo una denuncia, permitió que la niña siga bajo el cuidado de esta persona que la agredía y claro, toda esta situación ha llevado y ha culminado en un infanticidio. En algún momento nos poníamos a hablar con el equipo que está llevando este caso y decíamos, ¿cuánto habrá sufrido esta pequeña? 1 mes de haberse quedado bajo el cuidado, entre comillas, cuidado, de parte de la persona que la maltrataba, la golpeaba y por último ha terminado con su vida. ¿Cuánto ha tenido que sufrir esa niña? Y creo que es una reflexión que nos debe llevar a todos los funcionarios públicos, autoridades de niveles nacionales, departamentales. ¿Qué estamos haciendo para proteger a los niños y niñas? No podemos permitir que este tipo de hechos sigan sucediendo. No podemos permitir que en las familias se siga generando estas situaciones de violencia extrema, que en este caso se ha llevado la vida de una pequeña inocente que realmente no ha pedido venir a este mundo. Y claro, la han dejado en completo estado de indefensión. Y bueno, hay detalles, como les decía, que ha relatado el médico forense, el examen médico forense, el fiscal hoy día, que nos han hecho ver que esta niña ha vivido tortura, prácticamente una vida de terror, y viviendo ahí con su propio agresor, teniendo que soportar a su propio agresor durante 1 mes. Las lesiones que ella tenía son de data antigua, de data reciente, tenía lesiones hasta en los deditos de sus pies. No ha habido una parte del cuerpo que no haya presentado este tipo de hematomas de data antigua y data reciente. Director, es increíble que estemos a un paso del Día de la Madre y existan mujeres como esta señora que no tuvo el amor por su hija para cuidarla, para protegerla. Y usted dijo algo que es bien cierto. Los niños no vienen porque quieren, sino porque nosotros los adultos lo decidimos. Y decidimos traerlos para torturarlos. Qué pena, de verdad. Y esta no solo es una reflexión para autoridades de lo que está pasando en nuestro país, sino para nosotros los padres. Tenemos que estar alertas por lo que sucede. Y para los vecinos también, directora. ¿Cómo escuchando gritar a una niña no denunciaron?
¿Ustedes preguntaron eso? Le comento que sí, es más, hemos logrado indagar, los vecinos muy reticentes, pero sabe, tiene mucha razón en lo que dice. El problema de la violencia hacia la niñez es un problema de todos, absolutamente todos y todas. Hay vecinos que decían, escuchábamos que la niña gritaba, pero todavía consideramos que son temas privados de familia. No, señores, no, señoras, es un tema que nos tiene que importar a todos y a todas. Estamos en la obligación de intervenir. Mire, si se pudo evitar esto, claro que sí, con solamente la intervención de alguna persona, la denuncia oportuna de maltrato de cualquier persona, vecino o vecina. Esa niña pudo haber salvado su vida y por otra parte le pudimos evitar tanto sufrimiento. Realmente es algo que nos ha consternado muchísimo a nosotros, en realidad a todo el municipio. Ha enlutado este municipio este acto tan cruel. Y comentarles además que durante la audiencia de medidas cautelares no hemos visto ningún signo de arrepentimiento. Yo creo que estas personas también son producto de una sociedad violenta. Estamos viviendo en una sociedad, en una época completamente violenta. Yo creo que ya las medidas tienen que llegar, sean sancionatorias, ejemplarizadoras, pero también es un hecho que nos hace pensar y nos debe hacer pensar a todos y a todas. Directora, el fin de semana el vicepresidente hablaba de la posibilidad de un referéndum para plantear una cadena perpetua para quienes abusen sexualmente de estos niños y que tengan como resultado la muerte y la tortura que vivió esta pequeña. ¿Cuál es su criterio en torno a este tema? Mire, yo creo que tenemos que, antes de plantear una medida como tal, plantear una reestructuración de todo el sistema judicial. Ahora, lamentablemente vivimos en un medio donde reina la corrupción, donde reina la impunidad, y me hace pensar que este tipo de medidas no van a ser la solución. Tenemos que empezar por toda una reestructuración. Donde toquemos en el sistema judicial, siempre van a salir cosas, temas de corrupción, temas de impunidad. Yo creo que amerita un análisis mucho más profundo. ¿Y sabe qué pienso que tenemos que hacer? Empezar con la prevención, con la educación, fortalecer familias. Algo que también llama la atención de este caso específico, la señora que llegó a Cochabamba en el mes de diciembre con su niña, se viene de Sucre, se separa del papá de la niña. Esto por un hecho de infidelidad del papá de la niña. La señora prácticamente se viene como, además haciendo una amenaza, nunca más la vas a volver a ver a tu hija, decía ella al venirse de Sucre. Pero mire cómo un hecho de disgregación familiar ha podido generar una situación de alto riesgo y por último ha culminado en un infanticidio. Tenemos que empezar a fortalecer familias, tenemos que empezar nuevamente a educar en base a qué: familia, valores, respeto, cero tolerancia a la violencia, en especial en contra de niños, niñas y adolescentes. Creo que la solución no va por ese camino, creo que es más integral, mucho más integral, una mirada mucho más amplia. Necesitamos temas de prevención, proyectos de prevención, programas de educación y fortalecimiento familiar, programas de protección a niños, niñas y adolescentes, empezar a trabajar con papás, mamás, capacidades y competencias de atención y protección. Por otra parte, sí sugeriría una reestructuración del sistema judicial. Es algo necesario en este país. Y a partir de eso, pues, endurecer las penas, endurecer las sanciones, apoyaría los otros dos pilares que ya se estarían trabajando. Directora, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir esta información tan desgarradora, tan triste. No sé si se permite, pero ¿podría darnos el nombre de la angelita? Bueno, lamentablemente no lo podemos hacer. Sin embargo, bueno, lo único que me queda decir es que Dios tenga al angelito que se ha llevado y esperemos que
todo esto nos sirva para empezar con programas y políticas de protección real a nuestros niños, a nuestras niñas. Creo que esa debe ser la tarea, y no solamente porque dice la Constitución Política del Estado, que debe ser prioridad del Estado. Es un tema humano y tenemos que trabajarlo de esa forma, con respuestas reales, concretas, y además de proyectos, programas que vayan con un presupuesto real y digno para esta población que está en alta vulnerabilidad. Muchísimas gracias, directora, por estar en Todo a Pulmón con este tema tan delicado.